Buenas tardes amigos, después de también de una pausa de 2 o 3 días en esta lectura de la Divina Comedia, vamos a aprovechar, bueno, vamos a ver si consigo aprovechar este rato de la siesta para progresar en la lectura del infierno con el canto 13. Antes de nada, como siempre, una rectificación para algunos que hayáis escuchado el canto anterior de los violentos que están en el río de sangre, cuando se habla de uno al que señala Quirón, perdón, que es el que va hablando aquí en este momento. Le dice a Dante que por allí va aquel que hirió en la casa del Señor el corazón que aún rezan junto al Támesis. Bueno, yo lo había explicado de una manera un poco inexacta. Quien, es, quien fue asesinado en una iglesia, pero no en Inglaterra, sino en Italia, fue un sobrino de Eduardo I de Inglaterra y su asesino, que es el que aparece aquí en este río, es un tal, como dice por aquí, Guido de Monforte. Al principito este, o al príncipe inglés, lo asesinó en la ciudad de Viterbo. Luego el corazón del príncipe lo enviaron a Londres y se supone que chorreaba sangre sobre una copa que lo tenían ahí preparado en gran reliquia. Bueno, no quería hacer más que esa pequeña salvedad, porque a veces yo voy también introduciendo pequeñas incorrecciones a la hora de la exégesis de la anotación que voy haciendo en paralelo. Bien, en cualquier caso, ya tenemos que Quirón ha cruzado, perdón, Quirón no fue, no, otro error, quien habla no es Quirón, Quirón es el que ha mandado es Neso, el centauro Neso, cuya historia pues no voy a comentar aquí. Que es al que manda Quirón que les pase por un vado que hay en el río de sangre a la otra orilla, donde se van a encontrar el bosque de los suicidas, como ya creo que hemos indicado. Esto, de nuevo, repito, estamos en un círculo único dividido como en 3 franjas, como si fuera un disco, 3 franjas concéntricas. La primera es este río de sangre que se atraviesa por el vado. Al otro lado comienza la selva de los suicidas y cuando se sale de la selva de los suicidas, en el mismo plano, se llega a una especie de arenal ardiente, por donde caen del cielo continuamente copos de fuego y ya veremos qué es lo que sucede aquí. Ese arenal termina en un profundo corte, en un profundo acantilado, que es el que da paso al círculo siguiente, al círculo de más abajo, que es un círculo, como ya también veremos, muy variado, muy variopinto, sin salir del mismo círculo, pero en este caso está dividido en distintos recintos, en distintos, como valles, por así decirlo, concéntricos también, claro, que se llaman malas bolsas. Y para ese salto, porque ahí ya no pueden bajar como por el derrumbe anterior, es un precipicio muy grande, entonces quien les baja a ese círculo es una figura que va a aparecer al final del canto siguiente, del canto 14, que es la imagen del fraude, Gerión, que es un monstruo volador, que les va a bajar al siguiente, a ese círculo de Malebolge. Mientras tanto, seguimos en el mismo círculo, hemos atravesado el río, vamos a entrarnos al campo de los suicidas. Procuraré comentar un par de cosas por en medio, y si no, al final de la lectura de este canto, pues haré algún comentario para facilitar la comprensión. Bueno, pues vamos a ver, con la voz aclarada o un poco confusa. Vamos a ver. Canto 13 del infierno, Dante,
traducción de este que os lo lee. Y dice así: Neso no había aún vuelto a la otra orilla, cuando nosotros por un bosque entramos, no señalado por sendero alguno. Su fronda no era verde, sino oscura, sus ramas no derechas, mas torcidas, no frutas, mas con púas venenosas. Tan ásperos matojos, tan tupidos, ignóranlos las fieras que aborrecen las siembras entre cécina y corneto. Allí sus nidos hacen las arpías, que a los de Troya echaron de Estrofane, con triste anuncio de futuras cuitas. Muy largas alas, cuello y rostro humanos, y garras tienen, y en el vientre plumas, sobre tan raros árboles se quejan. Y el buen maestro, antes de adentrarte, sabrás que este recinto es el segundo, me comenzó a decir, y estarás hasta que el horrible arenal llegues a ver. Mas mira atentamente, así verás cosas que si te digo, no creerías. Oía yo por todas partes decir ¡ay! Mas no veía a nadie que gritase, por lo que me detuve muy asustado. Pensé yo que él pensó que yo pensaba que tanta voz salía entre el follaje de gente agazapada a causa nuestra. Y por ello me dijo, si tronchases de cualquier planta de cualquier planta de estas un manojo, perdón, sería más bien, que ahí debe haber otra rata también, pero bueno. Y por ello me dijo, si tronchases de cualquier planta de estas un manojo, también tus pensamientos romperías. Entonces extendí un poco la mano, eh, cortando una ramita a un gran endrino, y el tronco me gritó, ¿por qué me arrancas? Y luego, oscurecido por la sangre, volvió a decir, ¿por qué me has desgarrado? Es que no tienes compasión ninguna. Humanos fuimos, y ahora matorrales. Tu mano más piadosa ser debiera, aun de serpientes siendo nuestras almas. Como una verde astilla que se prende por un extremo, escurre por el otro, chirriando al escaparse los vapores, así del roto esqueje al par salieron sangre y palabras, y dejé la punta caer y me quedé como quien teme. De haber podido antes creer, le respondió mi sabio, ánima herida, eso que vio por mi poesía solo, la mano sobre ti no hubiese puesto. Mas lo increíble me llevó a inducirlo a obrar de forma que a mí mismo pesa. Mas dile quién has sido, y de este modo renueve como enmienda tu renombre allí en el monte al que volver él puede. Pequeña pausa necesaria, quizá. Virgilio en su Eneida había contado en un pasaje de una bajada de Eneas al infierno, eh, cómo aparecen unas almas convertidas en matorrales, en plantas, eh, y habla de cómo efectivamente viven allí unos espíritus encerrados. Por eso se supone que era una cosa como muy increíble, que Dante lo había leído, lógicamente, en la Eneida, pero como que no se lo hubiera llegado a creer del todo. Y para dar credibilidad a lo que él había contado en la Eneida, le incita a cortar una rama, ¿eh? Y así dañar al personaje que está allí subsumido en el matojo.
Esta historia de los matorrales que encierran, o de los árboles, o de los matorrales que encierran espíritus o almas, es muy antigua, desde las hamadríades, que estaban prisioneras en los árboles. ¿eh? Ya veremos que en muchos pasajes, ya también de la poesía renacentista, aparece este caso de personas que están como encantadas, ¿no? O están embrujadas, o están condenadas a subsumirse, ¿eh? en un árbol. También a Dafne convertida en laurel, más, de alguna manera. El personaje que va a hablar es un personaje de gran importancia en su tiempo, que es, repito siempre, como la generación un poquito anterior a Dante, y por tanto ya muy conocido, ya había muerto. El personaje se llama Pierre de la Vigne, era un hombre muy culto que fue diplomático al servicio del emperador Federico II, por el cual Dante tenía una gran admiración. Federico II tuvo a este de la Vigne como primer ministro. Él está continuamente hablando de su gran fidelidad en el servicio del emperador, ¿eh? y, él mismo nos va a decir la causa que le llevó a suicidarse, pero siempre justificando que su postura con el emperador había sido siempre leal. Es ya fácil de entender con estas directrices, y por eso Virgilio le dice que si se porta bien, si le cuenta bien su historia, Dante volverá a la tierra y reivindicará su figura. Otra cosa es que como suicida esté en el bosque de los suicidas, claro, castigado por su suicidio. Vamos a ver lo que dice Pierre de la Viña. Y el tronco. Son tan dulces las lisonjas que no puedo callar, y no os moleste si un poco me alargara en contestaros. Yo soy aquel que tuvo las dos llaves que el corazón de Federico abrían de forma tan suave y lo cerraban, que su confianza negó a casi todos. Le fui tan fiel en tan honroso oficio que mis noches y días gasté en ello. La meretriz, que nunca del albergue del César quita la mirada impúdica, como un pecado de la corte vicio, es decir, la envidia, a todos se encendió en mi contra, y tanto a Augusto estos incendios encendieron que el gozo y el honor se trocó en lutos. Y lo mandó a encarcelar por haberse dejado llevar por las calumnias de sus consejeros. Mi espíritu, por gusto desdeñoso, huir del desdén, creyendo con morir culpable, me hizo contra mí inocente. Por las raíces raras de este leño, os juro que jamás falté la fe de mi señor, que fue de honor tan digno. Y si uno de los dos regresa al mundo, mi fama rehabilite, que se duele aún de ese golpe que asestó la envidia. Paró un poco y después, ya que se calla, no pierdas tiempo, díjome el poeta, si más deseas, háblale y pregunta. Yo respondí, pregúntale tú entonces por lo que pienses que me satisfaga, pues yo no puedo de tan afligido. Y así volví a empezar. Para que cumpla de buena gana aquello que pediste, encarcelado espíritu, aún te plazca decirnos cómo el alma se encadena a estos troncos, en estos troncos. Dinos, si es que puedes, si alguna se despega de estos miembros. Sopló entonces el tronco y con firmeza, y se tornó aquel viento en estas voces. Yo quiero responderos brevemente. Cuando el alma feroz ha abandonado el cuerpo que ella misma ha desunido, la manda Minos a esta fosa séptima.
cae a la selva en no elegida parte, mas donde la dispara la fortuna, germina allí como despelta el grano. Brota en retoño y en silvestre planta. Las arpías, al comer sus hojas, dolor le causan y al dolor salida. Como las otras, como las otras almas, por nuestros despojos iremos, sin que vistan a ninguna, pues justo es no tener lo que se tira. Es decir, con la resurrección de la carne después del juicio final, todas las almas se encontrarán con sus cuerpos menos los suicidas, que como desdeñaron su cuerpo al matarlo, pues no lo recuperarán y seguirán siempre eternamente plantas. Dice, arrastras los traeremos y en la triste selva serán colgados nuestros cuerpos del pruno en el que sufre cada uno. Estábamos pendientes aún del tronco, creyendo que quisiera proseguir, cuando de un ruido fuimos sorprendidos, igual que aquel que desde el puesto escucha venir al jabalí y a la jauría, y oye a las bestias y un sonar de frondas, y veo a dos que vienen por la izquierda, desnudos y arañados, que escapando rompían de la selva toda mata. Y el de delante, muerte, ayuda, ayuda. Y el otro, que más lento parecía, gritaba, lano o no fueron tus piernas en el torneo de topa tan ágiles. Van corriendo, huyendo de unas bestias que vienen detrás de él. Y cuando ya faltaba el aliento de él mismo y de un arbusto hizo novillo. La selva estaba detrás de ellos llena de negras perras que al correr ladraban como lebreles sueltos de trailla. Al que en la planta estaban denteriaron y lo despedazaron trozo a trozo y se llevaron sus dientes miembros. Me tomó entonces de la mano el guía y me llevó al arbusto que lloraba por las sangrantes rajas vanamente. Decía, oh Giacomo de Santa Andrea, ¿de qué sirvió para petarte en mí? ¿Qué culpa tengo de tu mala vida? Cuando el maestro se paró a su lado, dijo, ¿quién fuiste que por tantas puntas con sangre exhalas tu habla dolorosa? Y él a nosotros. Oh almas que llegasteis a ver el oprobioso desgarrar que así mis frondas me han desparramado, al pie del triste arbusto recogedlas. Yo fui del pueblo que por el Bautista cambió el patrón primero, el cual, por esto, con sus influjos siempre la hará triste, y a no ser porque de él algún vestigio sobre el puente del Arno aún permanece, aquellas gentes que la refundaron sobre las ruinas que dejara Atila, habrían trabajado vanamente. Yo, de mi casa, mi cadalso hice. Se suicidó de una viga de su casa. Pero aquí sí que necesita una breve parada, esta perífrasis tan complicada que suelta este personaje para decir que es de Florencia. ¿eh? Eh, eh, yo fui del pueblo que por el Bautista, ya sabéis que el patrono de Florencia es San Juan, ¿eh? San Juan, que por el Bautista cambió al patrón primero. El patrón primero de Florencia teóricamente había sido el dios Marte. Y dice, si no se conservara un resto en el puente, se supone en el puente Vecchio, un resto de imagen de Marte, en realidad parece ser que esa imagen era del rey ostrogodo Teodorico, pero los florentinos la consideraban una estatua de Marte que a pesar de todo los preservaba de los ataques, en este caso de los hunos, por ejemplo, eh, por reverencia a esta antigua divinidad protectora que había sido sustituida por San Juan. Esto más o menos, sin total exactitud, es el rollo que le suelta este personaje que no dice su nombre. Aquí dicen que el personaje se llama, a ver si lo encuentro,
Mm, Bueno, no dice quién es el personaje. ¿Eh? Eh, bueno, ¿acaso un tal Rocco dei Mozzi? Rocco dei Mozzi, que lo conocerían en su casa. El otro, que iba corriendo antes y se metió se escondió en el matorral y tal y cual, se llamaba Jaco de Sant'Andrea, que es al que el otro le grita, que también debía ser un personaje conocido en la Florencia de aquel tiempo, sin mayor importancia. Eh, le dice la broma es que le hace es que no ibas tan corriendo en la batalla de Topo, en la que este señor Giacomo de Sant'Andrea debió salir huyendo, perseguido por los enemigos, y por eso el otro le dice no ibas tan deprisa en la batalla de Topo como ahora, corriendo delante de las perras estas. Bueno, pues con esto acaba el canto 13. En otro corte, para no hacerlo seguido, voy a ver si consigo también leer esta tarde el 14. Ahora nos vemos. Chao.